Buenos días. A ver, creo que ahora es el último seminario, la última actividad que tienen con mi persona. Eh, Quisiera saber quiénes van a encargarse hoy día de exponer. Buenos días, Alejandro. Eh, ¿Quiénes van a exponer, Gustavo o Alejandro? Los dos. A ver, vamos a poner un ratito, vamos a ponerle. Gustavo y mi compañera Xiomara, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ponerlo a los dos como presentadores. Ya, perfecto. Mientras que sus compañeros preparan su material, ¿no? Que nos van a exponer ya para comentarles de que ya están casi a puertas, ¿no? Creo que una sola práctica el día sábado y van a tener su examen de el capítulo de nefrología. Bueno, tienen unos días todavía para leer, para estudiar, antes bueno, de que nos gane a veces el tiempo, querer a todos saludarlos por el nuevo año que viene, por el 2021, que le depare cosas positivas, cosas mejores, ¿no? Para todos. Ha sido un año bastante difícil para lo que es el personal de salud, ¿no? Ustedes van a ser médicos como lo soy yo. Ha sido un año bastante complicado para nosotros. Creo que yo puedo haber visto un año tan complicado como el de ahora, en donde había muchísimo temor hasta para atender pacientes, que es parte de nuestra obligación, pero bueno. Eh, de todo hemos llegado a aprender, hemos mostrado bastante resiliencia y ganas de seguir avanzando. Esperemos que el 2021 mejore. ¿No? Esperemos, muchos volvimos a ser médicos internistas, casi durante la pandemia, todas las especialidades, hasta incluso especialidades que jamás pensaron que iban a volver a ver medicina interna, como oftalmólogos, cardiovascular, cirujanos de cabeza y cuello, cardiovasculares, otorrinos, nos encontraron haciendo medicina interna. Entonces, eso es lo importante de llevar un buen pregrado, ¿no? Entonces, sin más que comentarles por el momento, vamos a darle paso a sus compañeros para la segunda parte del seminario de enfermedad renal crónica. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, en esta oportunidad, eh, quienes habla, Gustavo Donar Campos, y mi compañera Xiomara Rodríguez, vamos a exponer sobre el diagnóstico y el tratamiento de lo que es la enfermedad renal crónica. Bueno, recalcando algunos puntos de la anterior exposición de la enfermedad renal crónica, parte 1. Lo que es la definición de la enfermedad renal crónica, que es una alteración estructural y funcional mayor de 3 meses, y que va a tener algunos indicadores de la lesión renal, como cuáles, por ejemplo, podemos ver en el estudio del laboratorio elevación de creatinina sérica, proteinuria, presencia en ocasiones hematuria glomerular, presencia de una hipoalbuminemia, presencia de un aumento de urea. Puede haber unos estudios de imágenes, como mencionó previamente mi compañero el martes. En una enfermedad renal crónica, usualmente se espera que el riñón esté disminuido del tamaño, pero hay algunas excepciones, como lo es la diabetes, que se mantienen en el tamaño normal o en ocasiones puede ser que aumenten el tamaño. En lo que es el trasplante renal ya va a hablar más adelante mi compañera, pero va a tener algunas indicaciones y contraindicaciones. Y como va a ser una alteración estructural y funcional, va a ser el resultado de qué? De varias etiologías. Entre ellas va a ser la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Entre estas dos, la más importante es la diabetes mellitus, que representa en algunas literaturas presenta que es el 44 o algunos presentan que es el 34% y junto la diabetes mellitus con la hipertensión arterial
ya presentan aproximadamente 2/3 de las causas de esta enfermedad renal crónica. Los mecanismos son la hiperfiltración, una alteración de la población y una infiltración glomerular. Lo que es infiltración, bueno, todo comienza acá, ¿no? Siempre va a haber una pérdida constante de nefronas, ¿no? Y lo que va a hacer, va a haber una hiperfunción de la nefrona. Por lo tanto, va a haber algunas modificaciones como un aumento de la presión, va a haber eh, aumento, proliferación mesangial, y va a ser esto una compensación que va a llevar a que el paciente esté asintomático hasta la pérdida del 70% de todas las nefronas, ¿no? De su función renal. Luego, como mencioné, va a haber una proliferación mesangial, y esta proliferación mesangial lo que va a causar es que va a producir citoquinas. Por lo tanto, si va a haber una producción de citoquinas y va a haber una citoquinas quimiotácticas, va a haber una infiltración glomerular, lo que va a causar daño, y por lo tanto va a haber una lesión de la población. Por lo tanto, se correlacionan los tres, y esos son los principales. Va a haber diferentes factores, como mencionó previamente mi compañera también el martes. Lo que mencionaron fueron los modificables y los no modificables, ¿no? Los modificables como el, el consumo excesivo, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo. Los no modificables, como mencionaron uno de mis compañeros, que también hay un factor genético, pero eh, también hay otros factores, como cuáles, lo de la susceptibilidad, lo de progresión y lo de iniciación. Como vemos aquí, lo de susceptibilidad es mayor de 60 años, que es la edad. Bajo peso al nacer, una masa renal disminuida, historia familiar, como mencioné, va a haber un factor genético. De iniciación, como es enfermedad autoinmune, es más, ese factor de iniciación es como el desencadenante, ¿no? Que va a haber ya el factor genético predisponente, y va a haber un desencadenante que puede ser la diabetes, puede ser una litiasis o una enfermedad inmune. Luego, los factores de progresión, como vemos aquí, una proteinuria persistente, la hipertensión no controlada, la diabetes no controlada, el tabaco, la enfermedad cardiovascular. Entre ellas, la más resaltante, la más importante, es la proteinuria. ¿Por qué la proteinuria? Porque va a haber algunas sustancias o algunas proteínas que, como sabemos, la membrana basal es de carga negativa, y por lo tanto hay algunas sustancias, algunas proteínas que van a alterar esta carga, y por lo tanto va a haber una mayor alteración de esa membrana y una disfunción de esta. Del mismo modo, la hipertensión no controlada puede ser del mismo riñón, del mismo glomérulo, pero a la larga va a ser una hipertensión ya muy generalizada. Eh, Hay un gran número de manifestaciones, eso quiere decir que va a ser algo florido. Entre ellas va a estar relacionado con qué, con la regulación ácido-base, con los electrolitos, la eliminación de desechos. Lo que es más importante es la urea, y entre ellas lo que va a causar es el síndrome urémico, como ya vimos eh, a las 8, en la práctica de las 8 hubo un síndrome urémico. Cabe recalcar que solamente esto es la punta del iceberg, que lo que se contabiliza, como vimos el martes, puede haber una gran mortalidad, una morbilidad, pero lo que se ve, lo que se contabiliza usualmente son los que están en los últimos estadios, ¿no? Y no se contabilizan los demás estadios como el 1, el 2, porque usualmente no llegan a ir a lo que son los exámenes, y no se diagnostican con tiempo. Por lo tanto,
solo llegan los últimos estadios como los 4 o 5. Bueno, lo que es el examen de laboratorio, hay también exámenes de imágenes, pero lo obligatorio y lo importante es el hemograma, una bioquímica completa y un examen de orina. En el hemograma eh, lo podemos observar una alteración de los glóbulos rojos, hematocrito, volumen corpusculares, y eso es lo más resaltante. ¿Por qué? Porque va a haber una disfunción renal y por lo tanto una disminución de la secreción de eritropoyetina. Por lo tanto, esa disminución va a causar una anemia. Esa anemia se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque va a ser una anemia normocítica, normocrómica. Y bueno, va a haber una alteración y se puede ver en el hemograma. Una bioquímica completa, como vemos aquí, algunos parámetros son la glucosa, el ácido úrico, urea, creatinina, la bilirrubina y entre otros, ¿no? Lo más resaltante es que aumente la urea, la creatinina, puede haber una alteración del colesterol. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos que va a haber una disminución de albúmina o de proteínas por la proteinuria, el hígado va a realizar un esfuerzo, ¿no? Para mantener la presión osmótica y por lo tanto va a haber una mayor respuesta hepática y por lo tanto al mismo tiempo va a haber un aumento de este colesterol, entre ellos el LDL, ¿no? Bueno, proteínas totales, ya mencioné, la albúmina va a estar disminuida del mismo modo de las proteínas totales. ¿Por qué? Porque va a haber un daño renal y una alteración de la membrana, por lo tanto va a haber una proteinuria y al mismo tiempo una disminución de la proteína, una hipoalbuminemia y no hipoproteinuria, proteinia totales. Luego va a haber una alteración de calcio, potasio, sodio, fósforo, que ya vamos a ver más adelante. Lo resultante acá es que va a haber una hipercalemia, una hipocalcemia, una hiperfosfatemia. Luego, como mencionó el doctor en la mañana, o más temprano, mejor dicho, es que la glucosa en sangre en un diabético, por ejemplo, va a haber una enfermedad renal crónica, por lo tanto no va a haber una buena excreción y la insulina, el tipo de vida va a aumentar, por lo tanto la insulina va a permanecer más tiempo dentro del organismo y esta glucosa, lo que es normal es de 70 a 100, lo normal, esté dentro de los valores normales y eso es lo que nos puede extrañar en una persona que viene con una enfermedad renal crónica producida con un antecedente de diabetes, ¿no? Luego en el examen de orina podemos ver el sedimento urinario, el pH podemos, puede estar de forma ácida, una disminuida, que puede estar en los parámetros normales, que es 4.5 a 8, pero lo que se ve usualmente es que esté en los valores mínimos, ¿no? Del mismo modo la densidad. En lo que es normal es la proteína ausente, glucosa ausente, cuerpos cetónicos ausentes, pero en una ya alteración de la enfermedad renal crónica va a estar presente la proteína, una proteinuria, lo que se va a caracterizar que una orina esté espumosa, la glucosa del mismo modo, cuerpos cetónicos, entre ellos el acetocetato. Puede haber presencia de eritrocitos, sí, puede haber. Lo normal es que esté menor de 5, perdón, del mismo modo los leucocitos, pero como mencioné, en una enfermedad renal crónica va a haber una infiltración y por lo tanto va a haber presencia de algunos leucocitos, ¿no? Puede haber un aumento de eso. En lo que es las arterias reactivas, puede haber lo que son 4 cruces o 3 cruces. Eh, la primera cruz está de 30 a 100, el segundo cruz es de 100 a 300, ya una proteinuria que se puede observar por la espuma es de 300 a 1000 y la de 4 cruces es mayor de 1000 miligramos por cada decilitro. Luego se puede observar cilindros, como vemos aquí, cilindros de hialino,
Y eso es debido a, bueno, en la primera cruz no se ve ninguna granulación, ninguna presencia de cilindros. Ya es a partir de la tercera cruz lo que se va a poder visualizar lo que son los cilindros y hilos, ¿no? Lo que caracteriza en una proteína. Luego, en lo que son el diagnóstico por imágenes, sí puede haber una radiografía, puede haber una tomografía, pero eh, lo principal, lo esencial es lo que es la ecografía. Podemos realizar una con tomografía, como mencioné, sí, pero esta se puede realizar sin contraste y no da mucha información. ¿Y por qué se realiza sin contraste? Porque, bueno, va a haber un daño renal y por lo tanto en una enfermedad renal crónica, si esto le pones un contraste, puede haber una alteración en los túbulos, y poder reagudizar esa enfermedad renal crónica, lo que es, lo reagudiza y bueno, va a ser malo, ¿no? Como vemos acá, va a haber el riñón, la corteza, podemos ver aquí, que es hipoecoica y la médula es hiperecoica, ¿no? Conforme va progresando la enfermedad renal crónica, conforme los estadios, va a haber una pérdida de esa diferenciación, ¿no? Como vemos aquí, no se puede diferenciar entre la corteza y médula y va a haber una disminución del tamaño, ¿no? Como vemos aquí, que este es ya de 12 centímetros y eso menos ya de 10 centímetros. Como vemos acá también hipoecoica, hiperecoica, ¿no? Y acá no hay una buena diferenciación, lo que es la corteza y la médula. Eh, ¿Cuáles son las situaciones en las que se realiza una ecografía renal? Cuando la enfermedad renal crónica está en estadios 4 o 5, eh, cuando hay una enfermedad renal crónica progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Cuando hay una disminución de la tasa de filtración glomerular mayor a 5 mililitros por 1.73 metros cuadrados en un año, para descartar si hay una patología obstructiva o estructural y si es que se quiere realizar una biopsia renal. Pacientes con o sin diagnóstico establecido de enfermedad renal crónica, cuando hay una presencia de hematuria macroscópica, albuminuria persistente, sintomatología de obstrucción del ducto urinario, presencia de un adulto con historia familiar de riñones poliquísticos, presencia de infecciones urinarias y una hipertensión arterial de difícil control, por lo cual va a haber una lesión de órganos diana, ¿no? Entre ellas el riñón. Cabe recalcar que va a haber algunos pacientes, como las pacientes de diabetes mellitus, eh, que siempre hay que tener un control sistémico, ¿no? Un control total, que puede evolucionar a una nefropatía diabética y una alteración de la estructura renal. Como mencioné, puede estar en de diabetes mellitus, puede haber un riñón aumentado de tamaño o normal. Y bueno, como va a haber una afectación multisistémica en lo que es la diabetes, el control más, puede haber un control anual en lo que es el riñón y otros sistemas, ¿no? Luego en la biopsia renal se extrae un fragmento y se puede visualizar los cambios que hay en el glomérulo. Por ejemplo, aquí podemos ver que es de una patología diabética, ¿no? Que es sedentaria y por ejemplo aquí podemos visualizar que hay un espacio de Bowman, pero aquí hay una proliferación y también hay una esclerosis. Aquí ya es estas cinco imágenes, ya es más lo que es lupus. Esta no es estadio 1, esto es estadio 2. ¿Por qué es estadio 2?
porque la 1, perdón, es de cambios mínimos, ¿no? Y no se puede visualizar correctamente. Lo único que en el estadio 1 nos puede ayudar es la microscopía electrónica, ¿no? Luego lo que es en el tipo 2 podemos ver que es una proyección mensajial. La de tipo 3 que es algo proliferativo focal y podemos ver una lesión de los vasos, de las capilares, y por lo tanto podemos ver aquí ya presencia de hematíes, ¿no? De un modo aquí. Luego, la de tipo 4 es proliferativa difusa, como son de aquí las dos. Luego va a haber algunas eh, indicaciones, por ejemplo, se le indica cuando hay un síndrome nefrótico hepático, una alteración urinaria sintomática como presencia de hematuria, como vemos aquí, presencia de hematit, microhematuria o presencia de ambas, ¿no? Una insuficiencia renal crónica aguda, perdón, de origen afiliado, insuficiencia renal crónica, hematuria macroscópica, y hay algunas contradicciones a la biopsia renal, como cuáles, como la deshidratación, la anemia severa, una alteración de la coagulación, una hipertensión descontrolada, lo que es el riñón único, la presencia de un aneurisma de las arterias renales, presencia de esquistes renales corticales, presencia del tamaño renal reducido, que es menor a 10 centímetros, presencia de obesidad, ascitis, insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica, entre otros. Luego lo que son las complicaciones, bueno, como mencioné, va a haber grandes manifestaciones, complicaciones, porque ya es algo florido, ¿no? Como sabemos, el riñón va a regular lo que es el ácido base, va a regular lo que son los electrolitos, va a regular el volumen, va a regular casi todo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos lo que es una hipercalemia y lo que puede causar una hipercalemia en lo que es en manifestaciones cardíacas. Puede haber unas anomalías como por ejemplo inversión de la onda T, una T picuda, prolongación de la QT. En lo que es la neuromuscular puede haber una debilidad, puede haber astenia, puede haber calambres, parestesias. En lo que es digestivo, solamente en lo que es hipercalemia, puede haber un estreñimiento lipoparalítico, lo que es lo renal, disminución del filtro glomerular, entre otros, ¿no? Luego, como mencionó previamente mi compañero el martes, va a haber una alteración, lo que es el calcio, fósforo y lo que es la paratormona. Lo que se puede visualizar usualmente es la osteitis quística, ¿no? Es lo más usual. Como vemos aquí hay un quiste y una disminución de la cortical del hueso, no una disminución de, de su fuerza. Y bueno, eso es debido a que va a haber una disfunción renal, va a haber lo que es aumento de fósforo y por lo tanto va a haber una regulación, una excreción, mejor dicho, ¿no? Una excreción de la que es la protormona. Al principio está bien, ¿no? Lo que es la protormona intenta quitar el fósforo y aumentar el calcio. Es lo normal, pero ya eh, a la larga, por así decirlo, puede causar algunas consecuencias como estas, ¿no? Del mismo modo, va a haber una, una producción del factor de crecimiento de fibroblastos 23 y que va a estar producida por lo que son los osteocitos. ¿Y qué va a pasar con este factor de crecimiento de fibroblastos 23? Es lo que va a inhibir la
1 alfa hidroxilasa, y esta alfa 1 hidroxilasa va a producir lo que es la vitamina D activa, y al inhibirla no va a haber una vitamina D, y bueno, va a haber una alteración, lo que es la calcificación de los huesos, una mala formación y un aumento de la recesión ósea, ¿no? Lo que también puede causar es una osteomalacia, ¿no? Y también lo que puede causar una alteración renal es lo que es la anemia, una anemia normocita normocrómica. Como ya mencioné, va a haber una disminución de la eritropoyetina y disminución de lo que es los eritrocitos, y una disminución del hematocrito. Del mismo modo, no solamente es una pérdida de eritropoyetina, sino que más adelante, y me adelanto, es que va a haber en lo que son en personas de enfermedad renal crónica, en los pacientes, es que va a haber algunos pacientes con enfermedades digestivas. Lo que usualmente podemos ver en estas manifestaciones digestivas o unas complicaciones es que van a tener pérdidas, va a haber una, ¿cómo decirlo? Una lesión, y va a haber pérdidas ocultas de sangre. Por lo tanto, puede contribuir a lo que es la anemia, y del mismo modo puede haber una disminución de hierro, pero ese hierro es mínimo, ¿no? Aquí podemos visualizar lo que puede haber una hipertensión. Como mencioné previamente, puede ser un factor de progresión, lo que es la hipertensión, pero en otras manifestaciones cardiovasculares podemos ver lo que es la hipertrofia. Una hipertrofia se va a caracterizar porque es una hipertrofia ventricular izquierda, y usualmente puede aparecer en el 65-75% de los pacientes con enfermedad renal, pero ya en estadios avanzados. Puede haber una insuficiencia cardíaca, mayormente es congestiva, y se debe a qué, porque hay una sobrecarga de volumen, ¿no? Puede haber un trastorno del ritmo cardíaco. ¿Por qué va a haber un trastorno del ritmo cardíaco? Bueno, va a haber una alteración de electrolitos, ¿no? Y una alteración también de la acidosis metabólica. Por lo tanto, va a haber un trastorno de este ritmo. Como sabemos, el calcio va a ser muy importante en la repolarización cardíaco. Y también puede haber una calcificación, ¿no? Y haber una calcificación va a haber una alteración del sistema de conducción. Del mismo modo, puede haber una pericarditis urémica, pero este se presenta ya en el 10, del 6 al 10%, del 6 al 10% de los pacientes con enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados. Y usualmente ya se presenta lo que es una urea mayor de 150 urea mayor de 150 miligramos por decilitro. Como vemos aquí, va a haber una retención de urea, ¿no? Y puede haber alteración en lo que es en la piel, lo que es el purito. Lo que se va a manifestar es la palidez por la anemia, y también va a haber una retención de carotenos, urocromos, ¿no? Va a haber una pigmentación terrosa, ¿no? Y también va a haber un aumento de melanina, y por eso hay una pigmentación de esto. Luego lo que es en la boca va a haber un gusto metálico, porque va a haber un gusto metálico por el fetor urémico, ¿no? Porque hay una transformación de la urea en amonio en la saliva. Luego en lo que es en los pulmones puede haber una taquimia por la misma acidosis metabólica y tiende a compensarlo, y puede haber un estertores, derrame pleural, un edema pulmonar. Este edema se caracteriza porque se presenta como en alas de mariposa,
Y del mismo modo, como hay una alteración pulmonar, un edema, un derrame, puede haber, perdón, puede haber presencia de inflamación, puede haber lo que, lo que puede conllevar a la larga una fibrosis y eh, por lo que va a haber una calcificación también, lo que se calcifican, va a haber algunas estructuras que se van a calcificar por lo que es un aumento de calcio extracelular, ¿no? Y entre estos órganos o esas estructuras que se van a calcificar puede ser el parénquima, ¿no? Pulmonar. También puede afectarse lo que son las arterias en general, ¿no? También se pueden calcificar produciendo múltiples manifestaciones. Entre ellas son eh, accidentes cerebrovasculares por una eh, endurecimiento de las arterias, una calcificación y no hay una buena relación al cerebro. Como mencionó previamente, va a haber en lo que es en la práctica de las 8, va a haber una encefalopatía urémica, lo que puede haber una alteración del sueño, va a haber insomnio, va a haber una incapacidad de concentración, una alteración de la memoria, confusión, desorientación. En algunas ocasiones puede ocasionar alucinaciones, ¿no? También puede haber temblores, eh, hiperreflexia. Lo neuromuscular también es lo que son las piernas inquietas. Del mismo modo, puede haber una disminución de los reflejos osteotendinosos y va a haber una disminución en lo que es, como vemos aquí, una disminución de la actividad neuronal. Y eso se puede corregir, sí, se puede corregir con la disminución del aurea, ¿no? Va a haber una lentitud, lo que va a haber una disminución de la velocidad eh, de los mensajes que se llevan, ¿no? Luego, del mismo modo como ver una alteración neurológica, va a haber una pérdida del sistema nervioso autónomo, por lo tanto va a haber una hipotensión postural. También puede haber una alteración, lo que es en la sudoración, y del mismo modo puede haber una alteración anormal cuando se realiza la maniobra de Valsalva, en lo que va a haber también en las manifestaciones del aparato reproductor, va a haber una disfunción sexual, puede haber en lo que es en los varones, va a haber una disminución de los niveles de testosterona, perdón, en los varones y progesterona en las mujeres. También en lo que en otra parte puede haber también alteración, lo que es en el T4, en el T3 total y T3 libre, que usualmente están disminuidos, pero va a haber un T4, un T3 reversa y un TSH que están normales. Y bueno, aunque el perfil sugiere que es un hipotiroidismo, ¿no? La normalidad del T4 libre, el TSH y el metabolismo basal inicial puede ser que sea autiroideo. Es por eso que vimos una alteración en lo que es en el, ¿cómo se llama? En el conversatorio. Y no puede ser autiroideo a pesar de algunas alteraciones de estas, ¿no? También hay una alteración, como ya mencioné, puede haber una hipoglicemia o en lo que son en personas diabéticas, puede tener una glicemia normal porque va a haber un aumento de concentración de insulina porque no se va a excretar normalmente. Y bueno, en forma de resumen, puede haber una encefalopatía urémica con dificultad de concentración, asterisis, en lo que es la polineuropatía periférica, difusa o simétrica, el síndrome de piernas inquietas, en el hematológico, una anemia
en lo que es en el sistema inmunitario, va a haber un déficit de este. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber un déficit inmunitario? Bueno, como sabemos, va a haber una acumulación de solutos orgánicos, entre ellos la urea, ¿no? Lo que va a disminuir, o mejor dicho, inhibir el óxido nítrico en los macrófagos. Y la urea también va a ser precursora de ¿qué? De las guanidinas. Esas guanidinas lo que va a disminuir también o inhibir va a ser la producción del superóxido de los neutrófilos y de los linfocitos natural killer. Y va a haber otras sustancias como la dimetilarginina que va a reducir el óxido nítrico y lo que va a conllevar a inhibir el óxido nítrico sintetasa. Y del mismo modo, el óxido nítrico va a disminuir, va a producir una vasoconstricción y a la larga una hipertensión, ¿no? Es por eso que va a haber una alteración del sistema inmunitario. En lo cardiovascular va a haber una hipertensión, una insuficiencia cardíaca congestiva por una retención de líquidos mayormente, una angina de pecho, puede haber arritmias. Esto ya es por la angina de pecho, y lo que es las arritmias puede ser ya por la angina, por la calcificación y no haber una buena irrigación. Del mismo modo, como mencioné, va a haber una vasoconstricción, y lo que es arritmias va a ser producido ¿por qué? Por una alteración electrolítica. En lo que es aparato digestivo puede haber una anorexia, puede haber náuseas, vómitos, que es manifestaciones generales, pero del mismo modo puede haber lesiones inflamatorias, como ya mencioné, o puede haber unas lesiones ulcerativas. Del mismo modo puede haber gastritis, duodenitis, ileitis, lo que va a haber una hemorragia digestiva, pero esa hemorragia digestiva no va a ser oculta, mejor dicho, ¿no? El sistema locomotor, o mejor dicho, de piel, porque va a haber un prurito por retención de urocromos y urea, ¿no? Va a ser un prurito generalizado, dolores óseos por la misma alteración de la regulación de calcio y fósforo, sistema endocrino, dislipidemias, como mencioné, trastornos electrolíticos como una hiperfosfatemia, una hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hiperpotasemia y conlleva una acidosis metabólica. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Bueno, buenos días, con doctor y compañeros presentes. Siguiendo con la exposición, pues vamos a hablar sobre el manejo terapéutico en la enfermedad renal crónica. Ya. Entre los objetivos del tratamiento, pues básicamente va a ser tratar la enfermedad causal, no de la enfermedad renal crónica, las causas reversibles que de alguna manera favorecen el empeoramiento de la función renal, implementar intervenciones que retrasen lo que es la progresión de la enfermedad renal crónica, prevenir y tratar las complicaciones asociadas y enfermedades concomitantes que pueden tener estos pacientes, y preparar, ¿no?, al paciente adecuadamente para el inicio del tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis o trasplante renal, ¿no? Adicional a ello, algunas recomendaciones que también se hace es evaluar lo que son los fármacos de uso que tiene el paciente, evitar lo que son nefrotóxicos, contraste ayudados, para así evitar nefropatías por contraste, ¿no? Ajustar también dosis en los fármacos que sean de eliminación renal y pues evaluar también lo que son interacciones medicamentosas. Se recomienda también a los pacientes que se vacunen contra la influenza, neumococo, hepatitis B, y algo muy importante es la derivación oportuna al nefrólogo, ¿no? Teniendo en cuenta la tasa de filtrado glomerular, si es que, por ejemplo, esa está a menos de 30 mililitros por minuto. El abordaje ya pues no solamente va a ser por atención primaria, sino también va a ser un seguimiento por parte de nefrología, ¿no? Y también de esta manera abordando al paciente o derivándolo oportunamente, pues a ellos ya se les puede preparar con tiempo para, si es que, por ejemplo, posteriormente se necesite una terapia renal sustitutiva y pues que ellos se informen sobre la terapia, ¿no?, que
pueda acogerse, ya sea diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, si es que se puede, ¿no? También en pacientes, por ejemplo, que sean adultos mayores de 80 años, con signos de progresión como habilidades asociadas y expectativa de vida corta, también a ellos el seguimiento tiene que ser también en nefrología, ¿no? Y pues ahí, como estaba mencionando, también hay otras situaciones en las cuales el abordaje, el seguimiento es tanto en atención primaria como en nefrología. Por ejemplo, en pacientes que muestren datos de progresión rápida de la enfermedad renal crónica, por ejemplo, cuando los pacientes presentan un cambio de estadio a otro menor, de 3 al 4 o de 4 a 5, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen una reducción del filtrado glomerular de más del 25% o que este filtrado glomerular disminuya más de 5 mililitros por minuto por año o más de 10 mililitros por minuto en 5 años. También en los pacientes que, por ejemplo, presenten lo que es albuminuria creciente, cuando, por ejemplo, el cociente albúmina creatinina supera los 300 miligramos por gramo pese al tratamiento y control de la presión arterial, ellos también tienen que tener un seguimiento por parte de nefrología. También cuando, por ejemplo, estos pacientes presenten un descenso sostenido de la filtración glomerular mayor de 25% en un mes, ellos también, ¿no? Una atención en el nefrólogo. También si es que los pacientes presentan lo que es hematuria neurológica persistente, donde en el sedimento urinario vamos a encontrar lo que es el cilindros hemáticos, son más de 20 eritrocitos por campo. A ellos también se sugiere que el seguimiento sea por parte de nefrología y también ante complicaciones como anemia persistente, alteraciones del potasio, hipertensión refractaria, entre otras causas. Ya. Y es muy importante lo que es la derivación oportuna en nefrología, como ya lo había mencionado, ¿no? Para hacerle un seguimiento cercano al paciente, más que todo porque, por ejemplo, en pacientes, ¿no? Que tenemos estos criterios, como por ejemplo pacientes mayores de 60 años que tengan alguna enfermedad concomitante como una hipertensión arterial, diabetes mellitus, una enfermedad cardiovascular. Estos son factores que de alguna manera van a favorecer la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, por ello se les tiene que hacer el seguimiento para hacerle el diagnóstico oportuno y de esta manera tratar estos factores y que no progresen, ¿no? Entonces, ante estos pacientes, pues vamos a evaluar qué cosa, la filtración glomerular y lo que es el cociente albúmina creatinina. Si es que, por ejemplo, estos pacientes presentan un filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto, estos pacientes ya tienen que ser remitidos a lo que es nefrología, ¿no? Para que sean evaluados aquí para ver complicaciones, para ver el tratamiento, ¿no? Y, por ejemplo, también en pacientes que tengan un cociente albúmina creatinina mayor a 300 miligramos por gramo, también se tiene que remitir a nefrología, ¿no? Como podemos ver en el cuadrito de la parte de abajo, ahí vemos la relación entre los estadios de enfermedad renal crónica y pues la remisión, ¿no? En los pacientes que tengan estadios tempranos, pues el abordaje generalmente y el seguimiento va a ser en atención primaria. Pero si es que, por ejemplo, ya presentan estadio 3B, ¿no? 4, 5, ellos ya se sugiere, ¿no? Que tienen que llevar estos pacientes un seguimiento tanto en atención primaria como en nefrología, ¿no? En casos especiales, por ejemplo, en pacientes ancianos mayores de 80 años, cuando estos pacientes presenten una enfermedad renal crónica en estadio 5, una expectativa de vida corta menos de 6 meses, o que tengan alguna mala situación funcional, demencia o una comorbilidad asociada, o que no se diálisis, ellos también tienen que ser referenciados a nefrología. Sin embargo, en pacientes que, por ejemplo, si bien tienen 80 años, pero tienen una función renal relativamente estable, con un deterioro lento de la función del filtrado glomerular, ¿no? O que no tienen proteinuria, anemia o algún signo de alarma, se puede hacer el seguimiento por atención primaria. En los pacientes diabéticos, ya pues también teniendo en cuenta los criterios que ya he mencionado anteriormente, también se les referencia en nefrología cuando ellos, por ejemplo, tienen una proteinuria o una cociente albúmina creatinina mayor de 300 miligramos por gramo, ¿no? El criterio que ya había mencionado, a pesar del adecuado tratamiento y control de la presión arterial, si es que lo tienen, igual tienen que ser referenciados a nefrología también para su seguimiento y también en pacientes que tengan hipertensión arterial refractaria, ¿no? Como podemos ver aquí, es básicamente, nos indican cuáles son las frecuencias que se sugiere que estos pacientes deben tener de acuerdo a los estadios de enfermedad renal crónica.
En estadios tempranos, como podemos ver, la frecuencia de visitas para el monitoreo de su función renal de estos pacientes es una vez al año, ¿no? Una vez al año en pacientes que tengan estadio 1, estadio 2, ¿no? O A1 o A2, ¿no? También según la albuminuria. Pero ya en pacientes que, por ejemplo, ya van avanzando, ¿no? Con un mayor compromiso de filtrado glomerular, ya, por ejemplo, en el 3B, ¿no? Cuando ya es menor, o bueno, entre 30 y 44, ya pues vemos que la frecuencia es un poco más, ¿no? Son de 2, si es que es en A1, o en A2 si es que es de 3, ¿no? Y si es que ya, por ejemplo, presenta una proteína importante, mayor de 300 miligramos, ya es mucha más la frecuencia, ¿no? Para evaluar más de cerca al paciente. Y de igual manera, en estadios mucho más avanzados, como el 4 y 5, ya las visitas y las frecuencias son mayores, ¿no? Son 3 veces al año, o incluso 4 veces, ¿no? De acuerdo al estadio también de albuminuria, es lo que se sugiere. Y además, en lo que es la atención primaria, ¿qué es lo que se evalúa, no? Básicamente aquí se evalúa lo que es, uno, la presión arterial. Ahí se evalúa la presión arterial, se ajusta el tratamiento, ¿no? Y qué es como objetivos en pacientes que, por ejemplo, que no tengan proteinuria. El objetivo de la presión arterial es tener una presión arterial menos de 140/90, pero en pacientes que tengan proteinuria mayor de 30 miligramos por 24 horas, se recomienda cifras un poco más ajustadas, ¿no? Entre 130 a 80 milímetros de mercurio. En el caso de, también se ve y se evalúa lo que es la presencia o no de anemia, ¿no? Si es que, por ejemplo, en atención primaria vemos que el paciente tiene una hemoglobina menos de 10 gramos, ya el paciente probablemente esté en estadio un poco más avanzado de enfermedad renal crónica, y tenemos que ya derivar oportunamente a nefrología, ¿no? Para ya evaluar un tratamiento con estimulantes de eritropoyesis, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, como objetivo de una manera que estos pacientes tengan una hemoglobina de 10 a 12 gramos por decilitro en adultos, ¿no? Pero también se tiene que evaluar lo que son los síntomas y las comorbilidades. También en atención primaria se va a evaluar lo que es la medicación. Ya lo mencioné también previamente, ¿no? Evitar lo que son nefrotóxicos, ajustar las dosis, y en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Ya en estadios 3 a 5, las guías lo que recomiendan es evitar el uso de AINES, antidiabéticos orales de eliminación renal y contrastes yodados. También lo que se evalúa aquí es revisar los hábitos dietéticos, básicamente ver qué tipo o qué dieta debe tener el paciente, ¿no? Para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, donde, por ejemplo, se recomienda dieta hiposódica en casos de hipertensión arterial en pacientes que tengan enfermedad renal crónica en estadios iniciales, ¿no? Entre 1 al 3, se recomienda dieta hiposódica, y ya en pacientes con estadios un poco más avanzados de enfermedad renal crónica, 4 o 5, ya se recomiendan dietas bajas en sodio, en fósforo, potasio, e incluso en proteínas, ¿no? Para evitar lo que son las complicaciones. Y también aquí una analítica que es de alguna manera lo mínimo que se recomienda, ¿no? Que se tiene que pedir cada vez que estos pacientes vayan a esta consulta o esta monitorización, es un hemograma, bioquímica sanguínea, glucosa, creatinina, urea, sodio, potasio, calcio, fósforo, albúmina y colesterol, ¿no? Y también lo que es la depresión de creatinina. También se evalúa lo que es la bioquímica urinaria y también lo que es el sedimento de orina. Bueno, aquí vemos un cuadrito en el cual nos mencionan pues el plan de acción para la prevención y el manejo de la enfermedad renal crónica. Básicamente va a basarse según los estadios en el cual se encuentra el paciente, se van a establecer estrategias clínicas y pues aplicar ya sea prevención primaria, secundaria o terciaria, ¿no? Teniendo en cuenta de que la enfermedad renal crónica es una patología que pues es progresiva, pero que es en un tiempo, ¿no? Más o menos prolongado, a veces, generalmente, tenemos la oportunidad de que mediante estas pruebas, ¿no? De daño renal, detectemos la progresión, ¿no? En estadios que no estén tan avanzados, ¿no? Y de esta manera tratar los factores que incrementan y así prevenir la progresión a ya estadios más avanzados de enfermedad renal crónica, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, se va a tratar, por ejemplo, la hipertensión, anemia, desnutrición, trastorno mineral de socio, dislipidemias, ¿no? Ya que estos, pues, de alguna manera
van a disminuir el filtrado glomerular, la calidad de vida y pues se van a provocar complicaciones, ¿no?, en estos pacientes. Y pues aquí vemos, ¿no?, qué es lo que se va a ver y cuáles son las estrategias que se van a evaluar. Por ejemplo, en estadios iniciales, básicamente va a ser el diagnóstico y tratamiento temprano, ¿no?, de la enfermedad renal crónica, tratar las condiciones o, bueno, los factores de riesgo y así retardar la progresión, ¿no? Ya en estadios un poco más avanzados se va a evaluar lo que es la prevención secundaria, que básicamente va a ser, más que todo, tratar los factores de riesgo, complicaciones que ya van a tener estos pacientes. Y ya en estadios mucho más avanzados, ¿no?, en estadios 4 o 5, ya es más que todo la prevención terciaria, ¿no?, que no solamente involucra lo que ya había mencionado, sino también las complicaciones que pueden darse en lo que es la diálisis, ¿no?, trasplante renal y todo ello. En los factores de riesgo de progresión y complicaciones, pues aquí es un cuadrito en el cual menciona los factores de riesgo que están presentes de acuerdo a los estadios, ¿no?, y la prevención que se tiene que realizar. En estadios iniciales se recomienda lo que es la prevención primaria, ¿no?, tratándole estos factores de riesgo: diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, enfermedad autoinmune, neuropatías obstructivas, litiasis, infecciones crónicas. Todo ello se trata básicamente promoviendo lo que es hábitos saludables, ¿no?, prevención de estos factores de riesgo y pues básicamente el tamizaje de estos pacientes, ¿no?, para tratarlos de manera preventiva. En el caso de lo que es ya más que todo en estadios un poco más avanzados, 2, 3, 4, ya es la prevención secundaria. Aquí pues los pacientes generalmente ya tienen un filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto y aquí pues básicamente se hace el tamizaje a estos pacientes y también se evalúa y se maneja estos factores de riesgo, ¿no?, como los altos niveles de proteinuria, hipertensión arterial no controlada, anemia, malnutrición, ya básicamente alteraciones que ya están más asociadas con una enfermedad renal más avanzada, ¿no? Y en el que es ya en estadios más avanzados como el 5, y es la prevención terciaria, ¿no? Básicamente aquí van a estar más que todos los pacientes de enfermedad renal crónica terminal y pues se evalúa y se controla los controles de riesgo y pues como ya lo mencioné, las complicaciones que pues pueden estar asociadas a diálisis y trasplante renal, ¿no? Ya. Y en este cuadrito muy interesante que encontré es básicamente la asociación en cuanto a la prevención y de bueno, la prevención que se tiene que ejercer entre estos pacientes y la relación con los centros de salud, ¿no? Por ejemplo, ahí menciona que los centros de salud, nivel 1, ahí lo que se va a encargar básicamente es de la prevención primaria, ¿no? Básicamente de la promoción de hábitos saludables, prevención del tamizaje temprano, ¿no? Y en el caso de ya de centros de salud un poco más avanzados, 2 y 3, ya básicamente es la prevención secundaria, ¿no? Básicamente tamizaje ya en enfermedades, en pacientes de alto riesgo de tener enfermedad renal crónica y pues evitar con ello la progresión. Ya en el nivel más avanzado, ¿no?, en centros hospitalarios mucho más avanzados como los que están en el nivel 3, básicamente aquí van a estar lo que es la prevención terciaria, ¿no?, y básicamente el tratamiento, ¿no?, en pacientes con enfermedad renal crónica terminal como el diálisis o el trasplante renal, ¿no? Y bueno, ya yéndonos de fondo con el tratamiento en estos pacientes para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, pues básicamente va a ser un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico, pues básicamente va a estar basado en lo que es el estilo de vida y la dieta que va a llevar el paciente. Entre esas cosas se va a recomendar que el paciente tenga un ejercicio físico, ¿no? Tenga ejercicio físico de al menos 30 a 60 minutos, según la capacidad que tenga el paciente, ¿no? También se menciona que estos pacientes deben abandonar el tabaco, ya que hay estudios que sí relacionan mucho con la progresión de la enfermedad renal crónica y pacientes que fuman o que tienen este consumo del tabaco, ¿no? También mencionan control sobre la dieta, ¿no?, la cual debe ser individualizada. Por ejemplo, en pacientes, como ya había mencionado al principio, en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios iniciales, por ejemplo, que en estadio 1 al 3, ¿no?, que quizás tengan hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, se recomiendan dietas hiposódicas, ¿no?, evitar alimentos sazonados, embutidos, alimentos prefabricados, congelados, enlatados. En el caso ya de pacientes un poco más avanzados, ¿no?, en estadios de 4 a 5, se recomienda lo que es una restricción tanto de la dieta de sodio y también de fósforo, evitar lácteos, potasio, algunas ciertas frutas y verduras frescas, ¿no? Y en lo que es
la ingesta proteica, pues se sugiere una restricción moderada, ¿no? Teniendo un máximo de 0,8 gramos por kilogramo por día en los pacientes, por ejemplo, que tengan un filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto por estadios 3 al 5, más o menos 3B al 5. O en estadios tempranos también se recomienda esta dieta hipoproteica cuando, por ejemplo, en estadios tempranos haya proteinuria asociada, ¿no? Para así evitar lo que es el acúmulo de los productos catabólicos de las proteínas y así prevenir los síntomas urémicos. Evitar también lo que es el sobrepeso, ¿no? Para prevenir lo que es la hiperfiltración glomerular, desarrollo de proteinuria y también debido a que es un criterio de exclusión, por ejemplo, para la lista de espera del trasplante renal, ¿no? También hidratación adecuada, ¿no? En pacientes añosos. Esta debe aplicarse con cautela, individualizarse, ya que en pacientes con falla cardíaca, pues estas medidas deben evitar, ¿no? La retención hidrosalina también. En lo que es el alcohol, mencionan de que puede ser aceptable entre unos 12 a 14 gramos, más o menos 300 cc de cerveza o 100 cc de vino, pero se tiene que tener en cuenta de que no solamente va a tener este componente, ¿no? Sino también otros componentes, entre ellos azúcar, potasio, fósforo, sodio también. Entonces, está un poco, o sea, no se niega, pero se debe aplicar con cautela también, ¿no? En lo que es ya el tratamiento farmacológico, pues se va a basar básicamente en la renoprotección, inicialmente, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a utilizar? Pues básicamente son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que pues la progresión de la enfermedad renal crónica, pues como ya sabemos, está condicionada en gran parte con alteraciones hemodinámicas y metabólicas, ¿no? Entonces, en este sentido, la medida farmacológica va a ser básicamente evitar la proteinuria mediante los YKA-2. Y esto es debido a que estos fármacos pues son de carácter tanto renal como cardioprotector, ¿no? Ya que si bien tienen un uso de tratamiento antihipertensivo, también es de uso antiproteinúrico, ¿no? Como ya sabemos, disminuyen lo que es la presión intraglomerular al hacer vasodilatación de la arteriola deferente y de esta manera mejoran lo que es la permeabilidad de la membrana glomerular y disminuye también la producción de citoquinas fibrogénicas y disminuye la proteinuria con ello, ¿no? Siendo los árados los que menos efectos secundarios van a tener, ¿no? Por ejemplo, las ICAs tienen a tener tos, ¿no? Y los árados tienden a tener ese efecto secundario no lo tiene. Pero para que ambos, por ejemplo, tengan o funcionen correctamente, ¿no? En su función antiproteinúrica, se tiene que asociar lo que es la dieta hiposódica, ¿no? Esto va de alguna manera a favorecer que esta función, ¿no? Antiproteinúrica se dé de manera efectiva, ¿no? Por ejemplo, también para su empleo también tenemos que tener en cuenta de que no se recomienda su uso combinado ya que produce más hiperpotasemia y pues reducción aguda de filtrado glomerular. Y pues está contraindicado en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o severas lesiones vasculares renales, ya que reduce el filtrado glomerular. Pero en quienes está indicado, básicamente en pacientes con enfermedad renal crónica que tengan proteinuria mayor de 30 miligramos por 24 horas, o en pacientes con enfermedad renal crónica no proteinúrica, pero que tengan hipertensión arterial o diabetes mellitus, ¿no? Todo para evitar la progresión, ¿no? De la lesión renal. Otro factor a tener en cuenta es la hipertensión arterial, ¿no? Ya que de alguna manera el que esté presente también va a favorecer a la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Entonces esta medicación antihipertensiva, además de reducir la presión arterial, también va a reducir los riesgos de las complicaciones cardiovasculares y con ello también retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Básicamente, el objetivo va a ser tener una presión arterial menos de 130/80 si es que el paciente presenta albuminuria mayor de 30 miligramos por 24 horas. O en el caso de que, por ejemplo, el paciente no presente esta albuminuria, se recomienda una presión arterial menos de 140/90, ¿no? Y en el primer escalón tenemos de cajón a lo que son los YKAs o ARADOS, ¿no? Son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que, como sabemos, tiene un efecto cardio-renoprotector y antiproteinúrico, ¿no? Por lo que se recomienda, ¿no? Iniciar con
Y pues se le puede agregar a ello un beta bloqueador o un calcio antagonista. Ya en el segundo escalón, ya es una combinación triple que puede ser por estos bloqueadores del sistema renina angiotensina aldosterona, un calcio antagonista o un diurético. En los diuréticos, generalmente los que se van a utilizar son los diuréticos de asa, ¿no? Furosemida. No se recomienda lo que es los antialdosterónicos, como la espironolactona o la espirulina, en estadios avanzados, ¿no? Por ejemplo, en estadios de enfermedad renal crónica 3 a 5, ya que genera un alto riesgo a tener hipercalemia, ¿no? Ok. Otro factor que se tiene que manejar es la diabetes mellitus, ¿no? Básicamente, el manejo de esta va a ser mediante el control de la glicemia, ¿no? Y este control se va a dar mediante los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Lo ideal es mantener un nivel de hemoglobina glicosilada menos del 7%, ¿no? Pero se pueden tolerar valores hasta 8,5% en pacientes con riesgo a hipoglicemia, comorbilidad grave o una expectativa de vida baja. Entonces, aquí tenemos un cuadrito donde básicamente son varios fármacos antidiabéticos orales, ¿no? Que pues se tiene que tener en cuenta porque muchos de ellos, algunos no van a van a ser de eliminación renal. Entonces, ciertos de ellos, por ejemplo, van a estar contraindicados, como por ejemplo la metformina o las sulfonilurias, deben evitarse en pacientes que tengan el filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto, ¿no? Estos son fármacos de eliminación renal y de una manera pues puede complicar al paciente, no sé si es que lo toman en estos estadios, ¿no? También, por ejemplo, las glitazonas también deben evitarse, ¿no? Porque también, o sea, si bien tienen metabolismo hepático, tienen alto riesgo de edema, insuficiencia cardíaca y osteoporosis, ¿no? También se debe evitar. Sin embargo, por ejemplo, las glinidas o las glinidas, por ejemplo, ahí se puede ver que es de metabolismo hepático, puede utilizarse en cualquier grado de la enfermedad renal crónica y tiene menor riesgo de hipoglicemia, ¿no? También, por ejemplo, el inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4, entre ellas la linagliptina, esta es la que no requiere ajuste de dosis y pues puede utilizarse, ¿no? En cualquier estadio. Otro, también puede utilizarse en cualquier estadio es la insulina y el tener cuidado con lo que es los análogos similares al glucagón tipo 1 como la liraglutida, ya que no se recomienda en pacientes que tengan un filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Eh, otro factor que también tenemos que manejar es la dislipidemia, ¿no? Bueno, la dislipidemia de alguna manera va a empeorar lo que es el daño renal y va a acelerar el deterioro, ¿no? Entonces, debido a ello se tiene que tratar tanto con medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que va a ser basada básicamente en la reducción de hidratos de carbono, aumento de grasas poliinsaturadas en la dieta, pero también se maneja, o las guías recomiendan un manejo farmacológico, ¿no? Básicamente nos recomiendan lo que es el tratamiento con estatinas en todos los adultos que tengan mayor de 50 años, pero están contraindicados en pacientes que tengan enfermedad renal crónica en estadio 5, ¿no? Por ejemplo, la atorvastatina y la fluvastatina no requieren ajuste de dosis, ya que tiene escasa eliminación renal, pero la simvastatina, la pravastatina y la pitavastatina sí se debe tener cuidado porque sí se debe reducir si es que tiene un filtrado glomerular un poco afectado, ¿no? En caso de las intolerancias a las estatinas, pues las guías recomiendan sustituir estas por fibratos, ¿no? Como genfibrosilo 600 miligramos por día. Pero se debe evitar en pacientes que tengan enfermedad renal crónica en estadio 5, no conflicto de glomerular menos de 15. Y pues, de acuerdo a esto, todo esto se va a llevar para tener como objetivo, ¿no? Llegar en pacientes, ¿no? Que tengan un filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, tener un colesterol LDL menos de 70 miligramos por decilitro o al menos una reducción del 50% si es que este objetivo no se puede alcanzar. También ya.
También vamos a evaluar el manejo de la alteración del metabolismo mineral óseo. Básicamente se va a manifestar con un incremento de la PTH, ¿no? Déficit de la vitamina D, una hiperfosfatemia generalmente, ¿no? Y pues básicamente los objetivos de este manejo de las alteraciones óseas básicamente va a ser evitar la hiperfosfatemia, mantener los niveles normales de calcio y fósforo y evitar la instauración de la progresión de lo que es el hiperparatiroidismo secundario. Entonces, para ello se va a utilizar lo que son fármacos y también dieta, ¿no? Fármacos captadores de fósforo, vitamina D, anti-hipovitaminosis, ¿no? Y activación, o fármacos de activación selectiva de los receptores de la vitamina D. Entre los fármacos que se recomiendan son los captadores de fósforo, ¿no? Ya que estos van a disminuir de alguna manera la hiperfosfatemia, como los quelantos de calcio, entre ellos carbonato cálcico o acetato cálcico. Disminuyen los niveles de fosfato y aumentan los de calcio, o los quelantes no cálcicos, como el sevelamer y el carbonato de lantano. Estos son mejores, pero son caros y pues su uso se limita a los pacientes que tengan enfermedad renal crónica en estadios avanzados, no entre 4 y 5. También había leído los quelantes de aluminio, pero me parece que estos ya no se utilizan mucho porque son muy tóxicos. En el caso de que, por ejemplo, los pacientes tengan un valor de 25, de lo que es el 25 hidroxicalciferol, menos de 30 miligramos por decilitro, se debe tratar, ¿no? Y esto se va a tratar con lo que es el calcitrigol 0.25 a 0.50 microgramos diarios o en días alternos. O también puede ser el tratamiento con análogos, ya sea el alfa-calcidiol o el dolcecalciferol o paricalcitol, ¿no? Ya que, por ejemplo, el paricalcitol ofrece una menor tendencia a lo que es la hipercalcemia e hiperfosfatemia y pues también menos calcificaciones vasculares, ¿no? Pero este tratamiento se tiene que tener, o sea, se tiene que dar, pero también evaluar lo que son los niveles de calcio y fósforo en sus controles. Y pues básicamente aquí está el resumen de lo que yo he mencionado, las medidas generales, los hábitos, ¿no? Bueno, los hábitos tanto alimenticios como de los estilos de vida que deben tener estos pacientes. Y aquí también mencionar, por ejemplo, pacientes que tengan anemia, que pues en estos pacientes el manejo de la anemia se va a iniciar cuando ellos tengan la hemoglobina menos, por ejemplo, en mujeres premenopáusicas y en prepúberes se maneja la anemia en pacientes que tengan menos de 11 gramos por decilitro, ¿no? Y en el caso de los varones adultos y mujeres postmenopáusicas se va a tratar la anemia en valores de hemoglobina menos de 12 gramos por decilitro, ¿no? En los pacientes de enfermedad renal crónica, como ya lo mencioné, se debe buscar objetivos de control de la hemoglobina entre 10 a 12 gramos por decilitro, ¿no? Valorando siempre sus síntomas y las comorbilidades. Y el tratamiento de ellos va a ser con hierro, ya sea vía oral, por ejemplo, en adultos es 200 miligramos por día, o en niños 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, ¿no? O puede ser por vía endovenosa con ampollas. Adicional a esto, se puede añadir lo que son los estimulantes de la eritropoiesis, y hay dos, hay unos de acción corta y de acción larga. Los de acción corta son la eritropoyetina alfa y beta, que se utiliza en dosis de 50 a 150 unidades por litro por kilogramo por semana, con ajustes semanales de 25 unidades por litro hasta obtener lo que es la hemoglobina deseada. Pero lo malo de ellos es que como son de vida corta, se debe administrar cada 2 días, ¿no? Y de manera por endovenosa o subcutánea. La otra opción son los estimulantes de la eritropoyetina de acción larga, ¿no? Como la darbepoyetina, que se aplica cada 15 días. Y también lo que es, por ejemplo, aquí se menciona, ¿no?, el manejo de la hiperuricemia. Generalmente la hiperuricemia no se va a tratar a menos que sea asintomática, ¿no? Por ejemplo, si es que el paciente presenta una crisis, por ejemplo, un ataque agudo de gota, se puede indicar lo que es la colchicina, pero se tiene que tener mucho cuidado porque en pacientes que tengan, por ejemplo, un filtrado glomerular de 30, ¿no?, a 50 mililitros por minuto, se debe reducir la dosis, ¿no? Y está contraindicada en pacientes que tengan, por ejemplo, filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto.
La acidosis metabólica también se debe tratar con lo que es el bicarbonato, tratando de tener unos niveles séricos de bicarbonato por encima de los 20 miliequivalentes por litro. Bueno, eso es lo que es en cuanto a lo que es la terapia, ¿no? Renal que se va a tener en cuanto a los factores de riesgo y ciertas complicaciones que pueden llegar a tener estos pacientes de enfermedad renal crónica. Y ya en lo que es otro tipo de terapia es la terapia renal sustitutiva, ¿no? Básicamente esta terapia se va a dar en pacientes generalmente en enfermedad renal crónica en estadio 5, ¿no? Cuyo principal objetivo va a ser aumentar lo que es la supervivencia, mejorar la calidad de vida, y pues para ello la terapia puede incluir ya sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal o también el trasplante renal, ¿no? Siendo esta, el trasplante renal, la modalidad de elección primordial, obviamente, porque reemplaza o restablece tanto la función renal como las funciones endocrinas, ¿no? Que también tiene. De esta manera, tanto la hemodiálisis o la diálisis peritoneal tienen una tasa de supervivencia similar, pero esta modalidad, por ejemplo, el paciente tiene la opción de, si es que se evalúa y se le hace seguimiento con tiempo y es derivado de manera oportuna al nefrólogo, de elegir cuál tipo de diálisis puede hacerse, ¿no? Ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Es por ello que es muy importante hacerle seguimiento a estos pacientes para que ellos puedan tener la información sobre cada uno de estos procedimientos y que si es que, por ejemplo, sus condiciones, ¿no? De su propio cuerpo, se puede, ¿no? Elegir ya sea de una u otra, otra terapia renal, ¿no? Sustitutiva. Y si es que, pues, se puede, lo que es el trasplante renal, que es la medida de elección, ¿no? Entonces, básicamente la indicación de diálisis es básicamente ante presencia de alguno de estos signos, ¿no? Ya sea signos de pericarditis, de pleuritis, encefalopatía, síntomas de uremia como astenia, anorexia, náuseas, prurito, hipervolemia, pacientes hipervolémicos o que tengan hipertensión arterial resistencia al tratamiento médico, deterioro del estado nutricional, hipercalemia, acidosis metabólica grave, también pacientes que tengan un filtrado glomerular menos del 10 mililitros por minuto o también que pues presenten menos de 15 también mililitros por minuto. Y también en pacientes con diátesis hemorrágica, ¿no? En estas situaciones se indica lo que es la diálisis. Y pues entre ellas tenemos la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es una técnica de depuración, ¿no? Extracorpórea que básicamente se basa en el intercambio de aguas y solutos entre la sangre y el líquido de diálisis, ¿no? En el cual se va a utilizar una membrana semipermeable, ¿no? Y pues de esta manera se hace el aclaramiento y la eliminación del líquido de establecimiento, del restablecimiento electrolítico y ácido base, ¿no? Esta técnica necesita de una manera que pues el paciente tenga 3 sesiones semanales de 4 a 5 horas por sesión, ¿no? Y es realizada, por ejemplo, en un centro de diálisis o en un hospital. Y también se necesita lo que es la anticoagulación, ¿no? Para evitar la trombosis. Aquí están las indicaciones que ya las he mencionado. Generalmente no hay muchas contraindicaciones, no hay muchas contraindicaciones generalmente, pero aquí mencionan algunas relativas, ¿no? Como pacientes que tengan ACV con secuelas, cirrosis hepática, demencia, ¿no? Entre ellas, y se puede escoger, ¿no? Entre las distintas modalidades de hemodiálisis, ya sea convencional, hemofiltración o hemodiafiltración, ¿no? Las complicaciones que puede tener la hemodiálisis, ya de manera rápida, lo voy a mencionar, entre las agudas, ¿no? Es la hipotensión, lo cual es frecuente y pues se debe tener mucho en cuenta porque esto también va a favorecer un mayor deterioro renal, ¿no? Si es que persiste, ¿no? Y es por ultrafiltración excesiva. También se puede encontrar lo que son los calambres musculares, cefalea, generalmente al final de la diálisis. Anteriormente también había lo que es el desequilibrio de la diálisis, ¿no? Que ahora es poco frecuente, ¿no? Pero básicamente aparecía entre las primeras sesiones debido a que había un rápido descenso de la osmolaridad asociada al aclaramiento de la urea, ¿no? Provocaba este desequilibrio osmótico y con ello pues el paciente presentaba edema cerebral y pues provocaba lo que es convulsiones. Ahora ya no se ve mucho.
También algunas complicaciones pueden ser reacciones de hipersensibilidad, son muy poco frecuentes. También se ven los que son arritmias cardíacas, ¿no? Por los cambios rápidos hemodinámicos que se va a dar en la hemodiálisis, angina, y pues puede haber lo que es disfunción o trombosis en el sexo vascular, ¿no? Y las crónicas, pues básicamente ciertas enfermedades cardiovasculares que deben tratarse, patología osteoarticular, alteraciones en la inmunidad, hay mayor riesgo de infecciones, ¿no? Y puede tener lo que es una polineuropatía urémica. Es la diálisis peritoneal. Esta modalidad básicamente se basa en la capacidad de utilizar el peritoneo como membrana para la diálisis. Este va a estar muy vascularizado y de esta manera pues el paso de la sangre por sus paredes permite lo que es el intercambio de solutos y aguas, ¿no? Entre esos capilares peritoneales y la solución de diálisis introducida en la cavidad peritoneal. Y pues hay dos modalidades, ¿no? Hay la modalidad de la diálisis peritoneal continua ambulatoria, en el cual el paciente hace varios intercambios de la solución de diálisis a lo largo del día, 4 veces por día, ¿no? Con una permanencia de la cavidad, en la cavidad peritoneal de 4 a 8 horas, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el paciente solito se infunde la solución, ¿no? Mientras que en la diálisis peritoneal automatizada, los intercambios de solución de la diálisis se realizan automáticamente con el dispositivo de la cicladora, ¿no? Y generalmente se da en las noches, ¿no? Con un periodo nocturno de 8 a 9 horas. Esta tiene menos manipulación en lo que es el intercambio de la solución y pues de alguna manera reduce una de las complicaciones frecuentes que tiene la diálisis peritoneal, ¿no? Que es la peritonitis. Y además tiene mejor, bueno, el paciente tiene más tiempo libre, ¿no? Porque no está todo el día vigilándose lo que es su intercambio, ¿no? Solamente las noches hace este intercambio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos indicaciones, ¿no? En las cuales se puede ver, se puede indicar lo que es la diálisis peritoneal. Por ejemplo, en los niños, generalmente en los niños de 0 a 5 años, se utiliza esta, también en diabetes mellitus, por ejemplo, en pacientes que no dispongan de mucho tiempo o que no estén muy lejos de los que son los hospitales, ¿no? También. Dificultad del acceso vascular, ¿no? Que no se le puede hacer la fístula, ¿no? En la hemodiálisis. En estos pacientes también se les sugiere, ¿no? Que se hagan la diálisis peritoneal. Y las contraindicaciones, pues en pacientes que tengan alguna enfermedad inflamatoria intestinal, un transporte peritoneal bajo o una alteración en su membrana peritoneal, ¿no? Demencia, ¿no? Porque estos pacientes son los que básicamente van a hacer el tratamiento, ¿no? Y si tienen alguna alteración neurológica, pues se va a dificultar un poco, ¿no? Y psicosis, demencia, deficiencia mental, ¿no? Drogodependencia. Y pues algunas complicaciones que puede presentar la diálisis peritoneal, como ya lo mencioné, entre las principales es la infección, la peritonitis. Otra puede ser la disfunción del catéter o fallo de la propia membrana. Y también un aumento de la presión intraabdominal, provocando hidrotórax, quizás hernias abdominales, hemoperitoneo, ¿no? Y pues tener en cuenta que generalmente con los años la membrana peritoneal pues se puede esclerosar, ¿no? Entonces al esclerosarse pierde esta capacidad de difusión, de filtración, ¿no? Y entonces ya se tendría que cambiar de técnica a una hemodiálisis, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos unas ventajas y desventajas, la diferencia entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis, pues, básicamente no necesita entrenamiento. Esto se hace en el hospital, lo hacen las enfermeras, ¿no? O el personal capacitado, ¿no? Del centro de diálisis. Y pues, también, como solamente es 3 veces por semana, vemos que el paciente, pues, dispone de ciertos días libres, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, las desventajas es que pues depende mucho de que tienen que estar yendo al hospital o al centro de diálisis, horarios rígidos, por el mismo hecho de que no solamente o sea, son varios pacientes los que hacen esta terapia renal sustitutiva. Puede haber complicaciones en el acceso vascular, restricciones dietéticas e hídricas, ¿no? Mayor incidencia de infecciones, y todo ello, ¿no?
En lo que es la diálisis peritoneal, pues las ventajas es de que hay mayor control y autonomía del propio paciente. El paciente es el que va a aplicarse el tratamiento, ¿no? En su casa, básicamente es más flexible los horarios, ¿no? Eh, y en el caso de, por ejemplo, las desventajas es que pues el paciente tiene que entrenarse, tiene que recibir la guía de cómo realizarlo correctamente, ¿no? Lo que sí, pues hay mayor responsabilidad del paciente, ¿no? Y también hay, por ejemplo, mayor riesgo a hernias abdominales, complicaciones en el catéter, un aumento del colesterol y la glucemia. Ya. Y ya finalmente, para finalizar, en lo que es el trasplante renal, pues es el tratamiento preferido para la insuficiencia renal crónica avanzada, ya que, como ya lo mencioné, no solamente se reemplaza las funciones renales, sino también las endocrinas. Y pues de una manera el trasplante renal, los pacientes tienen mejor calidad de vida, ¿no? Y mayor esperanza de vida, ¿no? En relación a aquellos que solamente reciben diálisis. Eh, en el caso, pues, de las indicaciones de trasplante renal, básicamente todo paciente que tenga enfermedad renal crónica puede acceder a un trasplante renal, ¿no? Pero no pueden acceder a este trasplante renal pacientes que, por ejemplo, presenten una neoplasia activa con corta esperanza de vida, una enfermedad crónica con corta esperanza de vida, un consumo activo de drogas o de alcohol, sobrepeso, insuficiencia orgánica severa, ¿no? Psicosis, también infecciones activas, eh, y básicamente ellas, ¿no? Infecciones activas, ¿no? Como lo que son el virus de hepatitis B, C, VIH. Bueno, no, VIH sí, en los hepatitis B y C no. En el caso de patologías renales graves, crónicas, demencias avanzadas, hepatopatías severas, aterosclerosis generalizadas, ¿no? Actualmente el trasplante renal ha mejorado la supervivencia, ¿no? De estos pacientes, ya que ahora hay como que más selección en lo que es el receptor, ¿no? La compatibilidad, los cuidados perioperatorios, ¿no? Y el uso de los fármacos, los inmunodepresores, ¿no? Ya son más seguros y eficaces, ¿no? De manera de que pues condiciona de que el paciente tenga una mejor esperanza de vida, ¿no? Con este trasplante. Es por eso que es la técnica, ¿no? Preferida para tratar la enfermedad renal crónica. Y, y bueno, aquí es un cuadrito, básicamente para saber, ¿no? O tener en cuenta a qué pacientes se les debe ya evaluar, ¿no? Para iniciar lo que es la terapia del tratamiento sustitutivo de la función renal, ¿no? Pacientes que tengan, por ejemplo, ya el filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto, ya tenemos que evaluar si es que hay sintomatología, ver el estado nutricional y de acuerdo a eso, pues ya considerar el inicio del tratamiento sustitutivo de la función renal, ¿no? Con tiempo, para que de esta manera el paciente pues pueda, tenga la opción de elegir, ¿no? Cuál de las técnicas prefiere, ¿no? Ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal, y pues si es que tiene algún donador, el trasplante renal, ¿no? Y ya, gracias. Eso es todo. Ah, a ver, muy bien las dos exposiciones. Me gustó mucho, sobre todo la última exposición, Xiomara, ¿ya? Como hablamos de enfermedad renal crónica, estamos hablando de algo bastante complejo, ¿no? Imagínense, hemos tenido dos días para hablar de enfermedad renal crónica, pero bastaría una semana o 10 días para hablar solo de enfermedad renal crónica, como ustedes han podido ver, es mucha información. Sin embargo, vamos a quedarnos con cosas importantes, ¿no? Lo primero, lo más importante es que la enfermedad renal crónica, como su nombre lo dice, es crónica, tiene que tener un tiempo de duración mayor de 3 meses, ¿ya? Lo segundo que tienen que quedarse en su casita es que la insuficiencia renal crónica es silente, es decir, es una enfermedad sin síntomas, asintomática, silenciosa. Recién van a comenzar a presentar algunas complicaciones a partir del estadio 3B4 y sintomatología recién en el estadio 5.
cuando ya el paciente necesita diálisis. Entonces, como toda enfermedad sintomática, tenemos que ir a buscarla, no que ella nos busque a nosotros. Tercero, que ustedes saben de que, como ha comentado su compañera, existen ciertos pacientes que tienen la predisposición de presentar enfermedad renal crónica, ¿no? Lo más importante son los pacientes hipertensos, diabéticos y los mayores de 60 años. ¿Por qué le digo esto? Porque si ustedes han podido estar atentos a la exposición de su compañera hablaba mucho de esto, atención primaria o monitorización en atención primaria. En atención primaria no estamos los especialistas, en atención primaria no estamos los nefrólogos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo van a ver los médicos generales, los médicos internistas, los médicos en geriatras probablemente, los médicos familiares, ¿no? Entonces, ustedes desde su serum o desde su internado, en su serum sobre todo, ya van a tener que desarrollar el programa de enfermedad renal crónica. Entonces, para ustedes desarrollar el programa de enfermedad renal crónica, lo primero tienen que saber es en qué pacientes van a ir a buscar enfermedad renal crónica. Ya les comentaron que hay pacientes, porque estoy buscando, que hay pacientes que son, acá está, hay pacientes que son más, acá justo dice prevención primaria, hay pacientes que tienen factores de riesgo para presentar enfermedad renal crónica. ¿Y cuáles son? Probablemente estos son los pacientes que tienen riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Los pacientes de edad mayor de 60 años, los diabéticos, los hipertensos, problemas con el colesterol, entre otros que ustedes lo van a leer. Sin embargo, el programa dice, todo paciente diabético, todo paciente con hipertensión arterial y todo paciente con enfermedad con edad mayor de 60 años, yo tengo que buscarle datos de enfermedad renal crónica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me acuerdo de que me enseñaron el concepto de enfermedad renal crónica era tasa de filtrado glomerular y daño renal proteinuria. Entonces, como me acuerdo que es tasa de filtrado glomerular, ¿cómo hallo la tasa de filtrado glomerular? Con la creatinina sérica, ya sea por CRO, por MDR, lo que ustedes gusten, hayan tu tasa de filtrado glomerular. Y lo otro es proteinuria. También ya saben cómo hallar. Si gustan la orina de 24 horas, en el programa dice la orina simple, la tasa de el radio albúmina, creatinina en orina simple también le ayuda para saber, son las dos componentes para diagnosticar enfermedad renal crónica. Entonces, un simple examen de sangre creatinina, un simple examen de orina muestra albúmina creatinina. Ustedes ya pueden diagnosticar si el paciente tiene enfermedad renal crónica y después de que tiene enfermedad renal crónica, al paciente lo tienen que estadiar. ¿Ya? Al paciente lo tienen que estadiar en estos 5 estadios del paciente. ¿Ya? Porque como verán, ¿y por qué es importante estadiarlo? Porque en cada estadio se va a tratar de una manera diferente. El objetivo va a ser diferente. Mientras que en algunos va a ser prevención primaria, va a ser prevención secundaria y otra va a ser prevención terciaria. Ustedes saben que ya la primaria es factor riesgo, la prevención secundaria es primeras complicaciones y la tercera ya son complicaciones de terapia, ¿no? Entonces, y ustedes tienen que clasificarlo porque también ya se van a acordar que van a comenzar a presentarse alteraciones de acuerdo al grado del estadio en el que el paciente. O sea, si mi paciente está en el 2, yo no voy a pretender que mi paciente tenga anemia, pero si me acuerdo que ya en el 3B ya hay anemia, entonces voy a buscarle la hemoglobina para ver si lo voy a tratar. No voy a ir buscando complicaciones. Entonces, ha sido, por ejemplo, alteraciones del calcio y fósforo, si ustedes se acuerdan, aparecen en el estadio 3. La paratormona alta, sí, ya puede, y la vitamina D, la deficiencia, puede aparecer en el estadio 2. No van a ir a buscar un síndrome urémico en estadios 3 o 4. El síndrome urémico solo aparece en el estadio 5. Entonces, tienen que primero diagnosticar, ¿tienes enfermedad renal crónica? Ok, ¿estás en qué estadio?
¿ya? Y después de clasificar en qué estadio, tienes que ver si tienen factores de progresión, porque no es igual que un paciente tenga, como digo, los dos, que ya tú diagnosticaste tu enfermedad renal crónica, pero si no hay los factores de progresión y si no los tratan, tu tasa de filtración glomerular va a disminuir como si fuera una liebre. Pero lo que tú quieres es, oye, ¿sabes qué? Voy a tratar de que mi objetivo es que disminuya, no como si fuera una tortuga, ¿me entienden? O sea, voy a poder ayudar a mi paciente en ir avanzando paso por paso. Si mi paciente está en el estadio 4, menos de 30, yo sé que tengo que derivarlo al nefrólogo, porque el nefrólogo necesita saber un tratamiento. Si mi paciente ya está en estadio 4, yo sé que ya tengo que derivar al nefrólogo porque lo tienen que preparar para una diálisis, como usted le ha dicho, hacer todo un tratamiento, explicarle diálisis peritoneal, explicarle hemodiálisis, crearle la fístula, vacunarlo contra la hepatitis B, etcétera, ¿no? Entonces, si está en el estadio 5, yo voy a ir a buscar si tiene sintomatología de urea o si tiene criterios de diálisis de emergencia, ¿no? Hipercalemia, acidosis metabólica severa. Entonces, todo va cambiando de acuerdo al estadio y si el paciente presenta factores de progresión. No se olviden de la gran importancia que tiene la albúmina, la proteinuria, perdón. No se olviden, por favor, no solo para diagnosticar, sino también para ver el grado de pronóstico, con qué rápido o tan lento va a avanzar este paciente a diálisis. Temprano vimos el caso de un paciente con RC que si por ejemplo, si tiene, por ejemplo, una proteinuria en rango nefrótico, obviamente que ese paciente va a avanzar más rápido que un paciente que tiene proteinuria en normal, en niveles de microalbuminuria o en proteínas de menor rango. Entonces, la proteinuria también sirve para establecer un riesgo del paciente. Miren, el solo hecho de tener macroalbuminuria, miren el riesgo. Así el paciente tenga tus tasas de filtrado glomerular normal, ¿no? Mayor de 60, pero ya está rojo por solo tener. Entonces, la proteinuria es importantísima. También sirve como un criterio para referir al nefrólogo. Si tiene una proteinuria mayor de 300, hay que referir al nefrólogo. También sirve, por acá vi, que me gustó, para definir, por ejemplo, qué tantas visitas o seguimiento le vamos a hacer al paciente. Ya, el seguimiento va a depender de la tasa de filtrado glomerular, si va a necesitar 1 o 2 veces al año, 3 veces al año, 4 más, pero la proteinuria también exige una mayor frecuencia de visitas del paciente a la consulta externa. ¿Qué más quería? Acá, por ejemplo, los criterios del nefrólogo para transferir es importante. Una de las, digamos, cuando ya nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica, estadio 5, y el paciente va a requerir en diálisis, va a haber tres criterios que van a decir si mi paciente va a ir mejor o peor en diálisis. Los tres criterios son anemia, o sea, si el paciente entra con anemia va a ir mal en diálisis. Albúmina, si el paciente entra desnutrido va a ir mal en diálisis. Y que el paciente tenga una fístula arteriovenosa o un acceso vascular permanente, definitivo. Entonces, un acceso vascular definitivo. Si ingresa con catéter temporal, es un paciente que no va a ir bien en diálisis. Por las infecciones, por las trombosis, probablemente ya vamos a tener un paciente con menos años en diálisis que uno que ingresa con fístula arteriovenosa. ¿Y cómo yo hago que mi paciente llegue bien a diálisis, que la buena anemia, buena nutrición y que llegue con fístula, derivándolo al nefrólogo en su momento? ¿A quiénes debo derivar? Todo paciente que en estadio 4, tasa de filtrado glomerular menos de 30, debe ir al nefrólogo. Si un paciente estamos viendo que está deteriorándose rápido la tasa de filtrado glomerular, más de 4 mililitros en un año, ese es un paciente que debe ir al nefrólogo. ¿Ya? Si yo al año que le estoy haciendo su control veo que su tasa de filtración está disminuyendo, mejor que vaya al nefrólogo. Si tiene una proteinuria mayor de 300 gramos que no he podido mejorar con el tratamiento antiproteinúrico, nefroprotector, que yo como médico de asistencia primaria le he iniciado, pues mejor lo derivo al nefrólogo.
una hematuria, como ha comentado, de origen glomerular, también podría ser una indicación de derivar al nefrólogo. ¿Ya? En este cuadrito, si lo ven, va a decir lo mismo. Otra cosa importante aquí que quería mencionarles, en un paciente mayor, los pacientes mayores de 80 años, yo siempre les digo, la gran ventaja del paciente de mayor de 80 años es que la progresión de la enfermedad renal crónica es bien lenta. Es muy, muy lenta, salvo que tenga, como su compañera lo dijo, que sea un diabético mal controlado, que sea un hipertenso mal controlado, que tenga proteinuria. Pero un paciente que solo por la edad está con una enfermedad renal crónica avanzada o una enfermedad crónica moderada, la posibilidad de que avance la enfermedad renal crónica es mínima, es bien lenta. Entonces es por eso que su compañera me gustó esto, dice que en los pacientes mayores de 80 años, probablemente si no tiene otra alteración y si vemos que su tasa de filtración glomerular está estable en el tiempo, tal vez lo podemos seguir a nuestro cuidado. Muchas veces los asustan a los pacientes de 80 años. Señor, usted tiene una tasa de filtrado de 35 mililitros, que no es lo mismo que tú le hayas 35 mililitros en un paciente de 40 años, ¿no? Es casi propio del envejecimiento que vaya disminuyendo. Pero obviamente, si yo lo sigo y lo controlo, mi paciente va a seguir probablemente entre 35 a 34 durante mucho tiempo. No va a llegar a perder ni siquiera 1 mililitro por minuto por año. Pero si me está aumentando, si la caída la caída de la tasa de filtración está aumentando, sí ya lo derivo al nefrólogo. Entonces, los pacientes mayores de 80 años hay que tener un poquito cautelosos, no hay que ser tan estrictos con los términos que nos hablan de cuánto es la tasa de filtrado glomerular y la creatinina, porque recuerden que esos son en adultos promedio, ¿ya? El paciente diabético, sobre todo si tiene proteinuria, es importante derivar al nefrólogo, ¿no? Sobre todo si tiene síndrome nefrótico, ni vuelta que darle, ¿ya? Y acá mencionó, pues, su compañera, que mencionó lo importante de manejarla, controlar, como yo les dije desde la primera vez, tratar una enfermedad renal crónica no significa que yo al paciente le voy a dar su pastillita de la felicidad para que mejore, no, nada que ver. Tratar una enfermedad renal crónica es tratar factores de riesgo y tratar más adelante complicaciones, nada más, tratar factores. Entonces, voy a controlar bien mi presión arterial para que esté menos de 130/80 si tiene proteinuria. Voy a vigilar la anemia. Aquí es importante no solo dedicarnos un tiempo a la eritropoyetina, porque recuerden que es una hormona, pero la hormona necesita un sustrato, que es el hierro. Entonces yo primero también tengo que ver si tiene buenos niveles de hierro, con ferritina, con saturación de transferrina, ya lo van a ver en el capítulo de nefrología. Solo con buenos niveles de depósito de hierro yo le puedo dar eritropoyetina. Si no está de más, le estoy dando la hormona, no hay sustrato, no va a generar hemoglobina. Después su compañera más adelante sí dijo de la importancia de darle sulfato ferroso, ¿ya? Revisar la medicación, es importante, ¿no? Señor, no me tome antiinflamatorios, por favor. Antidiabéticos orales, ya, antidiabéticos orales, muchos están con la metforminita, con la, con la, eh, con la glibenclamida, ¿no? Estos simplemente les hacen daño, sobre todo quedan ¿no? Como no se eliminan por el riñón, quedan tanto tiempo en la sangre y el paciente hace hipoglicemias y la hipoglicemia mata. Si ustedes investigan bien a su paciente le va a decir que sí, se me está bajando seguido la glucosa, ya me estoy mejorando. Nada que se estoy mejorando, el riñón está empeorando. Ya lo ha dicho sus dos compañeros, sobre todo su compañero Gustavo. El paciente con enfermedad renal crónica, mientras más estadio avanzado, tiende a retener más insulina endógena, por lo tanto, tiene tendencia a que la insulina le controle más la glucosa. Pero si nosotros le damos la típica sulfoniluria, la típica metformina, le damos esa hipoglicemia y la hipoglicemia mata. Todo paciente con tasa de filtrado glomerular menos de 40 no debería usar metformina. Todo paciente con tasa de filtrado glomerular menos de 30, estadio 4, no debería usar ningún antidiabético oral. Por ahí hay algunos antidiabéticos orales nuevos que no tienen eliminación renal, también como el gliberide, también lo mencionó su compañera, que sí se podrían usar, pero básicamente el tratamiento pasa a ser de insulina, quiera o no quiera el paciente. ¿Ya? Bueno, la dieta ya saben que es hiposódica siempre, baja en proteínas, el sodio está muy ligado a las proteínas, ningún medicamento antiproteinúrico, YECA ARA2, funciona para la proteinuria si el paciente no hace dieta baja en sal. Hay muchos estudios al respecto.
¿ya? No me sirve darle antiproteinúrico si el paciente no hace dieta baja en sal, sea o no sea hipertenso. Bota proteínas, dieta baja en sal, ¿ya? Y las proteínas obviamente van a tener que ser menor cantidad de proteínas conforme se va avanzando en la enfermedad renal, de 0,8 a 0,6, ¿ya? Y obviamente ir viendo complicaciones, calcio, fósforo, hemograma, potasio, tal vez un AGA por ahí. Eh, Aquí no está el ácido úrico, que también me parece interesante, porque la hiperuricemia también es un factor de progresión de insuficiencia renal crónica. Entonces, esto ya lo han mencionado, está además creo que nos queda muy poquito tiempo, pero es importante. Por ahí mencionaron, por ejemplo, lo del iceberg, ¿no? La figura del iceberg. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos, el iceberg es como un triángulo, ¿no? Base ancha, vértice angosto, pero y está tapado por el mar, solo podemos ver el vértice. Entonces, ¿qué quiere decir esa figura del iceberg? Que nosotros generalmente lo vemos en los pacientes con enfermedad renal crónica 4 y 5 porque ya tienen complicaciones y nos estamos olvidando de todos los pacientes por abajo, ya el grado 3A, 3B, 3A, 2 y 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo estamos yendo a buscar porque son silentes. Y no se olviden que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo de muerte cardiovascular y si se asocia a proteinuria más. Entonces, si no le estamos buscando, probablemente esos pacientes no lleguen ni a estadio 4 y 5 porque se mueran de algún problema cardiovascular, porque nosotros no hemos tratado factores de riesgo, ¿ya? Entonces, va a depender de nosotros hacer bien el programa de enfermedad renal, de salud renal, que es facilísimo, es facilito, ¿ya? Un examen de sangre para creatinina, un examen de orina para albuminuria, creatinina y ya está. Clasifico, manejo, veo, manejo según el estadio, sospecho complicaciones y manejo. Nada más, nada del otro mundo. Ya el tratamiento, bueno, ya habló de lo importante que es el sobrepeso, la dieta hiposódica, hidratación del paciente, salvo que haya restricción hídrica, si hay edemas y eso, y hay que tengo que restringir el líquido, sino no el ejercicio físico. Hay que tener en cuenta que cuando ya estaba en el estadio 3 ya hay problemas para manejar el potasio, entonces en la dieta tiene que comenzar a hacer baja en potasio. Dile a un paciente de la selva que te deje comer plátano, es como decirle pues a un paciente del norte que deje de comer eh, menestras o a un paciente de Lima que deje de comer papa. Es bien complicado. Entonces hay que tener en cuenta la dieta baja en potasio, ya que hay que aplicarle al paciente. O sea, baja en sodio, baja en potasio, baja en proteínas, ¿ya? Y esto ya está de más, ya hemos hablado hasta el cansancio lo importante que son los YKOARA2, ya hemos hablado al cansancio de que si son bien ciertos, son antiproteinúricos, el riesgo es que nos suba un poquito el potasio y nos baje un poquito la tasa de filtración glomerular al inicio, el filtrado. Por eso, o sea, que nos sube un poquito la creatinina al inicio, pero a largo plazo los beneficios van a ser mejores que esa elevación aguda. Pero tenemos que ir controlándolo al paciente. Si se deben usar sinérgicos o no los dos, bueno, hay varias posturas, ¿no? Muchos le tienen miedo, sobre todo los cardiólogos, le tienen miedo a la hipercalemia, ya que vaya a producir problemas cardiológicos, pero nosotros, los nefrólogos, sabiendo la importancia de la proteinuria, el bloqueo dual sí puede ayudarnos a la proteinuria, pero vigilando nuestro potasio, no diciéndole, hoy te vamos a agregar, chao, no vemos en 3 meses, no es así el manejo, ¿ya? Y no se olviden, los YKWARA2 solo se deben usar, aquí dice, hasta cuando la función renal esté menos del 30. ¿Ya? Últimamente, dada la importancia del YKWARA2, las últimas guías dicen menos del 25. Personalmente yo lo puse hasta menos del 20 por ¿cómo se llama? La importancia de que tenemos la proteína, de bloquear la proteinuria como factor de riesgo. Sin embargo, si hay que ir chequeando, si ya la uremia nos está subiendo, se está disparando, si ya la creatinina nos está llegando, se está subiendo, entonces mejor ya lo cambiamos por un calcio antagonista y ya cederemos al efecto antiproteinúrico, ¿no? Porque ya están bajando y ya es muy riesgoso ya jugar con el potasio y con que nos suba un poquito más la creatinina con filtrados tan pequeños, de tan cortos. Entonces, tasa de filtrado menos glomerular de 25, tengan en cuenta ya mejor el YK ahora 2 hay que evaluarlo como para posibilidad de cambiar.
Esto ya han hablado, ya además, esto es lo que ya les dije de la metformina y esto. Manejo del colesterol, su atorvastatina, su genfibrosilo, por favor. Por acá dice algo que está contraindicado en estadio 5, las estatinas. La atorvastatina no, ya, así que se puede usar con toda la tranquilidad del mundo. Los quelantes, sabemos que el paciente es un paciente hipocalcémico y hiperfosfatémico, entonces vamos a darle su quelante de calcio. El quelante de calcio sirve para bajar el fósforo y te da calcio, excelente, pero cuando ya tienes mucho calcio hay que tener, ojo, cuidado, a veces es mejor un quelante no calcio, ¿ya? Y la paratormona, obviamente, si está alta, lo bajamos con calcitriol. No se olviden que el receptor de la vitamina D inhibe, cuando se activa, inhibe la producción de paratormona. En las glándulas paratiroides nosotros tenemos receptores de vitamina D. Cuando le damos este análogo de la vitamina D tipo calcitriol, inhibe la producción de paratormona, ¿ya? Entonces también hay que tratar esto. Ya a veces, por eso los pacientes a veces de renales se quejan que básicamente se llevan toda la farmacia, ¿no? Es que lastimosamente es una polifarmacia, tantas cosas que ver y tantas cosas que tratar, que es la única manera de no maltratar a su riñón. Yo creo que hasta por aquí nos quedamos. De terapia renal sustitutiva ya creo que hablamos un poquito en la mañana, me llaman, han hecho solo un seminario solo de eso, me parece. Entonces no vamos a hablar. Entonces ya, como le digo, a mí personalmente me gusta mucho el tema de insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica, me gusta mucho hablar de eso. Cuando yo he sido interno, sin saber que iba a ser nefrólogo, mi tesis lo hice en factores de progresión en pacientes con enfermedad renal crónica, en diálisis, ¿no? Sin saber que iba a ser nefrólogo, bueno, es un tema que me gusta y yo espero que a ustedes también les guste, lo van a ver frecuentemente. Pacientes con enfermedad renal crónica los van a tratar en el hospital, monakis los van a tratar en el hospital, hipercalemias lo van a ver en su día a día, y en su serum van a usar, y en la práctica al inicio, cuando sean médicos generales, van a usar su plan de salud renal, que es muy importante para frenar toda esta progresión de enfermedad renal crónica, que es la nueva, como ustedes sabrán, es la nueva pandemia, ¿no? Fue la pandemia de este siglo, ¿no? La gran cantidad de pacientes que están llegando a diálisis, que la podemos frenar si hacemos un buen uso del plan de salud renal. Entonces, finalmente, solo desearles un feliz año. Yo ya es la última práctica que tienen conmigo. En algún momento esperemos que para las futuras promociones se vuelva a hacer las prácticas al menos presenciales. En las otras cosas más teóricas también se pueden hacer simplemente por vía remota, pero hay cosas que sí es necesario para nosotros que somos médicos palparlas, y esperemos que pase esta situación. Todavía ustedes tienen unos 2, 3 años más, entonces ya van a tener oportunidad de ver a sus pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad renal aguda. Que tengan un buen año, sigan estudiando muchachos, estudien bastante, porque lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino que nuestra profesión es así, ya la escogimos, ya estamos, y tenemos que leer para hacer el primum non nocere, ¿no? Lo primero no hacer daño es importante. Entonces, no vamos a hacer daño si sabemos. Si desconocemos, probablemente lo vamos a hacer. Y no es a lo que hemos venido a servir. Tengan un feliz año, los luego. Hasta luego. Cuídense y suerte en su examen de nefrología. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Feliz año. Gracias, Eduardo. Feliz año. Feliz año.